fui. ¿No se llevó playeras verdes? No, porque se suponía que era un evento académico para los alumnos, para los maestros, por los padres de familia también, porque pueden estar ahí, y creo que terminó siendo así como un mitin político Una competencia de gritos. una competencia de gritos y de silencios. Porque uno no aplaudía. Bueno, entonces Ahí quién sabe cómo estarían las cosas. Lo que me llama la atención es que desde que salió el proyecto de la Universidad Rosario Castellanos, bienvenidas todas las instituciones de educación superior, yo creo que ninguna se excluye, todas se complementan, todo es para bien de la juventud estudiosa y también de los grandes, porque muchas personas mayores están todavía estudiando algunas cosas. Pero creo que la presidencia tuvo que pasar brincando bultos de cemento. Sí, no, pero digo, desde que se habló del proyecto, creo, a mi juicio, si algún juicio me reconocen, que se cometieron errores muy serios. Primero, tratar de instalarla en instituciones educativas de mucho arraigo y prestigio en San Luis Potosí. Hasta el centro de alto rendimiento lo querían hacer instalaciones deportivas de una escuela que apenas iba a surgir, cuando las instituciones educativas de San Luis, lo tenemos bien visto, ha sido a veces en instalaciones prestadas con pocos alumnos, con un avance paulatino, buscando los lugares, los espacios adecuados. Bueno, finalmente no se logró lo que se pretendía, pero se decidió empezar a trabajar en instalaciones de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. Estaba funcionando como una institución que tiene años funcionando, que ha servido incluso para Soledad, para enlace internacional, porque hay convenios, por ejemplo, con Burlington, de Carolina del Norte, que vienen cada año, porque les interesa la formación de técnicos en algunas cuestiones de las nuevas tecnologías, porque a veces algunos de nuestros jóvenes se van a buscar oportunidades en Estados Unidos, y dicen los de Burlington, yo platiqué con algunos de ellos, que cuando llegan personal que puede... No, yo platiqué en español, dijo, y en señas. Dicen ellos que cuando llegan algunos trabajadores mexicanos, que hay muy buenos, pero a veces necesitan que los jefes de las cuadrillas también sean mexicanos, también sean latinos, y que si van con preparación técnica como la que se da en la tecnológica, pues ya mejor les va a ellos y a los empleadores. Entonces, y esto lleva muchos años ahí y la Universidad Tecnológica, gracias, esto hay que reconocerle a algunas autoridades ejidales y municipales, gracias al apoyo del ejido de Soledad, tenía su espacio y una ampliación que se dio por allá en tiempos del presidente municipal Juan Gaitán, de 4 hectáreas, que se dieron como reserva territorial para esa institución, en lo que yo recuerdo. El ejido, creo que era el señor Hugo Mendoza, el comisariado ejidal, que logró que procede o no sé qué institución les legitimara eso. O sea, es una institución que tiene una reserva territorial muy buena, hay instalaciones adecuadas, entonces se empezaron a utilizar las instalaciones y a construir ahí un ladito, ¿sí? Y qué bueno que se aprovechen los espacios que hay. Como los parentes incómodos que llegan a fincar a un lado de la casa. Sí, pero qué bueno de todas maneras. Pero aquí hay una situación, así como hay que apoyar a los hijos recién nacidos, hay que apoyar a los que ya nacieron. Entonces, hoy la Universidad Tecnológica dicen que hasta está sujeta a una auditoría por un desfalco de no sé cuántas cosas. Curiosamente, todo esto ocurre en estos momentos, pues como que ahí algo habrá que analizar detenidamente, Miguel. Hay sospechosismo. Hay sospechosismo, luego dicen. Pero bueno, la Universidad Rosario Castellanos finalmente quedó en Soledad de Graciano Sánchez. Es una obra federal, hay que decirlo, con recursos federales, un proyecto nacional. Ya le echó a jalar la presidencia. Ya ha hecho a jalar la presidencia, la presidenta ya está funcionando, pero hay otras instituciones de educación superior que ya están, acaba de cumplir 25 años la Politécnica, la Universidad Intercultural, desde sus orígenes como universidad comunitaria, va a cumplir también 25 años, 20 y tantos años, creo que en este 2027 que viene cumple los 25 años como institución, y otras, la tecnológica también ya tiene sus años. A todas hay que reforzarlas, porque en todas se habla ahorita de carencias presupuestales. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que nomás tiene 103 años de autonomía, pero con los antecedentes de
el Instituto Científico y Literario y del Colegio Guadalupano Autonomía que no lo dejen ejercer bien. Autonomía que no está tan autónoma ahorita, pero bueno, hay que ver muchas cosas. Ojalá que la educación superior reciba el apoyo que merece. El desarrollo de un pueblo, la mejor obra de gobierno es la educación. El desarrollo de un pueblo depende de la educación. Y hace muchos años este país enfrentó muchas circunstancias, incluso de violencia, contra quienes se oponían al proceso educativo. En las comunidades rurales y en muchos pueblos, el maestro era agente de cambio, pero era visto como alguien que iba a revolucionar, porque a lo mejor la educación le iba a llevar a enfrentarse con los poderes. Eran los líderes de las comunidades y sigue siendo, nada más que hay que darle su lugar. Hoy hemos invitado a dos profesores de origen, hoy a lo mejor ya tienen otros títulos, porque ahora todo el mundo carga muchos títulos, pero los hemos invitado para que nos platiquen sobre las circunstancias y expectativas del sindicalismo magisterial en este tiempo, en estos momentos que estamos viviendo. Al maestro Juan Carlos Bárcenas. Muchas gracias, buen día. Dirigente de la sección 26 del CENTE, y al maestro Manuel Arellano, que es el delegado de la dirigencia nacional aquí en San Luis Potosí, y que están al pendiente pues, de muchas de las circunstancias del magisterio. Bienvenidos, maestros. Muy buenos días. Buenos días. Mira, completando lo que dices de la cuestión del fortalecimiento de la educación superior, yo creo que es importante las acciones que se tienen que hacer para fortalecer la escuela pública, porque son instituciones que hacen eso, fortalecer la educación superior pública hoy en un escenario complicado de un porcentaje de alumnos que todavía, de estudiantes, no llegamos a dar la cobertura al 100% y va a ser muy complicado. Y en escuela pública y privada a ese nivel, pues todavía estamos hablando de un 60% de escuelas privadas y un 40% que atienden las cuestiones de la educación pública. Entonces, la verdad que vengan, aún con todas las vicisitudes que hay al respecto, venir a inaugurar la Universidad Rosario Castellanos, yo creo que es algo favorable, pero que le falta todavía el fortalecimiento a la educación superior y visto desde la escuela pública. Entonces, sí, hoy, a final de cuentas, tienen razón, se puso en un espacio ahí aledaño a la Politécnica, que al final había otros espacios para poder hacerlo, pero bueno, decidieron las autoridades. Pues qué bueno que sea ahí, hacerlo ahí, pero que al final de cuentas va a fortalecer la escuela pública, ¿no? Sí, y nada más una cosa, que las autoridades contemplen que donde la pusieron hay cerca un problema que se debe de resolver, que es un tiradero que está ahí. Un tiradero de basura. Un tiradero de basura que a veces genera muchos inconvenientes para esa zona, y los alumnos de la Tecnológica ahorita y los alumnos de la Rosario Castellanos pues merecen espacios dignos, sí, y merecen buen transporte y buenos lugares. Lo que sí es verdad, bueno, hay que fortalecer la escuela pública a nivel superior. No, y en todos los niveles, maestro. Bueno, y a veces está también el proyecto de la educación media superior, en donde también es uno de los proyectos que tiene la Presidenta de la República, y aquí se aperturó un bachillerato pedagógico. Originalmente nada más teníamos uno en Cedral, hoy ya tenemos también otro en Soledad, y eso va orientado. ¿Ese dónde está ubicado? Ahí está ubicado en Valentín Amador, ahí cerca de la clínica del IMSS. Ahí es donde está ubicado la cuestión del bachillerato pedagógico. Apenas tiene en operatividad 6 meses. Incluso ya estamos haciendo la convocatoria para un centro de trabajo para integrarlo a la sección 26. Ya lo platicamos con los trabajadores, con la propia ¿Ese directora, centro de bachillerato pedagógico depende de quién? De la SEP. Es centralizado. Es centralizado. Es centralizado, entonces ellos van a entrar a parte de la dirección de bachillerato pedagógico, que es el segundo que hay en San Luis Potosí, el otro está en Cedral. ¿Y está enfocado? A formar estudiantes para la educación normal. Para formar docentes. Docentes. Así. ¿Sí? Oye, qué bueno, qué bueno. Ese es el primer, digamos, línea de trabajo, aunque tiene apertura para alguna otra carrera, pero va focalizada para que sean la etapa inicial de formadores de docentes. Tipo de acciones, en mi percepción, son muy importantes, porque en la evolución educativa de México, hace muchos años, el profesor estaba considerado
un técnico. Sí, Después de secundaria pasaba uno a estudiar normal, si había normal y si no lo habilitaban de alguna manera en centros de capacitación. Existió incluso la gran creación del maestro Jaime Torres Bodet, del centro de capacitación, de actualidad, primero de capacitación y después de actualización del magisterio. ¿Sí? Y posteriormente, era una normal de fines de semana, sí, definitivamente. de tiempos extraordinarios del maestro, de vacaciones para poderse ir a formar. Después, pues ya la preparatoria para que la normal tuviese a partir de, otro nivel, la profesionalización. En 1984, que se da la modificación a planes y programas, entonces es cuando aparece ya por primera vez la licenciatura en educación normal, ya con bachillerato. Y un viejo maestro nos decía, dicen que somos técnicos en educación, pero no hay profesionista si no pasa por nosotros. No, definitivamente, es el crisol donde si no hay ningún pasar, profesionista que pueda hacerlo si no tuvo un maestro de primaria, un tecniquito en educación. Definitivamente. Yo creo que como organización sindical, pues siempre vamos a estar privilegiando el tema de la escuela pública. No tenemos nada en contra de la privada, pero que al final de cuentas es la materia de trabajo, ¿no? Educar a la gente, educar a los alumnos, a las niñas, a los niños, de tal forma que tengan esa posibilidad de movilidad social. Sé que se complica hoy con todas las vicisitudes que hay para empleo, porque es muy complicado. Más sin embargo, bueno, entre mejor preparados estén, tendrán mejores condiciones de la toma de decisiones. Ay, qué bueno, qué bueno. Es lo más valioso que puede hacer un maestro por sus alumnos. Porque el maestro tiene que seguir siendo agente de cambio. Definitivamente. Tiene que seguir el formador de los nuevos profesionistas, pues, ¿de dónde van a salir si no pasaron por la primaria y la secundaria, mínimo? ¿Sí? Sí, mira, y luego el bachillerato. Quiero aprovechar también para decirte, bueno, traemos una agenda de febrero extraordinaria, desde luego buscando la cercanía con las y los compañeros, yendo a los lugares de trabajo para que no se trasladen. Hoy, fin de mes, tendremos una visita a zona media. El fin del mes pasado estuvimos en el altiplano. Hoy estaremos en zona media, estaremos con los compañeras y compañeros de Rayón y estaremos con los de Ciudad Fernández. Entonces la idea de estas giras de trabajo, llevar todo el equipo de laboral, de seguridad social, de prestaciones, para atender sus necesidades. Hoy muchos quieren generar un cambio o tener un tema de promoción o que le respeten su estabilidad laboral en sus escuelas para que queden regularizados. Y de tal forma que vamos a esos encuentros. Entonces es algo que la gente... Si no esperan que el maestro venga aquí a la sección 26 a plantearle cosas. Nosotros vamos. No, porque cuando vienen luego quieren tomar la sección, mejor hay que ir allá. Hay que ir allá para que nos tomen ahí la escuela donde vamos a estar, ¿no? Entonces vamos a ir allá para que podamos escuchar de viva voz y además saludarlos de manera presencial, de manera física. Yo creo que es importante siempre el saludo. Y aparte, el liderazgo exige la cercanía con el liderazgo. Definitivamente. Digo, eso sí es sindical. Y a propósito de liderazgos, ¿cómo anda la autonomía sindical? Sí, porque luego aquí hay una polémica a veces muy fuerte de que si el sindicato está aliado acá, está cargado allá, de que si tiene ciertos conceptos de autonomía, que si no la tiene, que si en las elecciones, ¿a quién van a decir que quede? Y, a ver, platícanos de eso. Sí, mira, en el tema de la autonomía sindical, el CENTE editó la cuestión de este... ya hay un documento. Sí, ya hay un decreto ya publicado en el Diario Oficial con fecha 15 de diciembre, en donde lo promovió el maestro Alfonso Cepeda Salas, tanto en el Congreso de la Unión como en la cuestión del Senado de la República, en donde son 19 puntos que se prohíbe de la intervención de los funcionarios públicos en los procesos de elección de los sindicatos. No únicamente hablo del CENTE, de los sindicatos que corresponden al apartado B del artículo 123. Es decir, hoy que se dice que la elección de los dirigentes va a ser directa. Sí, nominal, secreta. Quieren que efectivamente sea directa. Y que sean los propios trabajadores quien elija. Y que no vaya ahí a padrinos que vayan a... ¿Padrinos o madrinas? Sí, padrinos o madrinas. No hay que discriminar. Que vayan a querer intervenir a favor de una planilla o la promoción de algo, o que quieran entregarle recursos económicos o materiales de campaña, es decir, que se mantengan ajenos. Todos los funcionarios públicos va focalizado en ese sentido, porque puede haber de repente tentaciones de querer tener un control de algún sindicato, ¿no? Entonces, por eso el tema de la autonomía.
Recientemente apareció, creo que fue en el Reforma. Que el CENTE había generado una afiliación masiva a un partido. Creo que Alfonso Cepeda. Sí, de hecho un trabajo que está haciendo el maestro hacia Morena. Hacia Morena. Hacia Morena lo está trabajando él, pero no propiamente son puros trabajadores de la educación, aunque sí hay la mayoría, ¿no? Pero que al final de cuentas lo está generando en un procedimiento. Pero el maestro Pero que desee él lo otra decide, alternativa, ¿no? Al final de cuentas, el hecho de la libertad de participación política, al menos en el CENTE, está desde 1992 y estatutariamente. Entonces hay libertad de participación. Entonces eso ayuda. Ya no hay corporativismo en ese sentido. Eran priistas. o sea, la afiliación Automáticamente. No, El es que un quiera va a jalar sobre es ese un lado. tema voluntario que al final de cuentas, por eso les digo, estatutariamente desde 1992 hay esa autonomía para la cuestión de la participación política y ya no hay el corporativismo que teníamos si como un sindicato. grupo de maestros Oye, no. decide afiliarse a otro partido, sigue participando Sí, acá. al final de cuentas Y sigue siendo nosotros... reconocido. Sí, definitivamente. Nosotros le hemos dado ese reconocimiento indistintamente a la cuestión de la afiliación partidista. No. No, al final de cuentas, yo creo que el magisterio es uno de los sindicatos que tiene los agremiados mejor preparados, con una capacidad de análisis extraordinaria, una capacidad de crítica, pero que al final de cuentas es constructivo y esa es una ventaja que se tiene. Y hacia el interior de la propia organización sindical no se ven las figuras por temas de partido político, se ve la defensa de la escuela pública y el derecho adquirido como trabajador. Ya los demás son acuerdos y consensos que se tienen que hacer con los diferentes grupos para poder tener la gobernabilidad y la estabilidad. Yo creo que es lo más Históricamente el CENTE, en lo interno, en lo magisterial, ha tenido la coexistencia de diversas corrientes. Definitivamente. Hemos colaborado y haciendo consensos y acuerdos con diferentes colores, con diferentes posiciones, y eso no cambia la esencia como sindicato. Entonces se mantiene, lo hemos hecho con diferentes escenarios, y hoy, dentro del contexto de la autonomía sindical, pues buscamos la participación de todos los diferentes corrientes políticas que hay en el Estado a través de la propia JUCOPO, de esa coordinación política, porque curiosamente esta ley fue aprobada al 100% de la cuestión, no hubo abstenciones ni tampoco votos en contra, fueron todos a favor, tanto en el Congreso de la Unión como en el Senado. Entonces, a la publicación del 15 de diciembre, que fue la publicación del decreto de esta ley, entonces se piden 45 días hábiles para que lo podamos armonizar en los estados. Entonces nosotros ya hicimos la entrega de la iniciativa al Congreso y también ya se está cabildeando para que pueda ser aprobada en los mismos términos, buscando que pueda ser con los 27 votos a favor de los diputados, ¿no? Entonces estamos trabajándolo, ya lo hicimos a través del diputado Crisógono. ¿Y esto se está socializando? Sí. Con todo el gremio, con todos ahorita, los afiliados. digamos, es un mensaje que estamos haciendo de manera general, pero una vez que se apruebe en la cuestión del Estado, entonces sí lo vamos a difundir con todas las trabajadoras y trabajadores de la educación, en donde el proceso, cuando se vaya a dar desde la elección en el centro de trabajo, donde son menos de 40 compañeros, o en una delegación que son a partir de 41 hasta N. Entonces ahí es donde desde ese espacio no se vaya a vulnerar el tema de la autonomía sindical. Sí. Obviamente en la elección. Que decidan los 40 compañeros, que decidan los 80, que decidan los que sean. Así es, y el día que se haga la renovación de la cuestión del comité seccional. Y el que quiera repartir tortas y esas cosas. Si es parte agremiado, que lo haga. Pero si es externo, ese sería sancionado. No se valen despensas. Entonces ahí sería, aquí no se valdría, ¿no? Entonces en ese sentido va focalizado. Entonces esto será un proceso que tendrá que transitarse en todo el país. Y a nosotros aquí en San Luis Potosí, pues lo estamos haciendo en coordinación también de nuestra líder de la sección 52, la maestra Elizabeth Viviana Guerrero Milán, que tenemos esa encomienda, desde luego con los representantes nacionales, ¿no? La maestra Viviana que ha estado con nosotros, sí, desde luego. Y es muy combativa. No, definitivo. Yo creo que tiene que ser en ese contexto. Es que la única manera que podamos
transitar la cuestión del sindicato. No puede estar en un tema de pasividad, tiene que ser constante, la actividad constante, de tal forma que se tenga que ver ese dinamismo para la cuestión del sindicato. El sindicato es un tema combativo, desde luego, pero tenemos que privilegiar los consensos, los acuerdos, para mantener un tema de gobernabilidad. Desde luego no está exento, siempre lo hemos dicho, la cuestión de salir a la calle a demandar algo, ¿no? Como el asunto de la homologación de las 6 horas, que en el caso de telesecundaria, que lo traemos desde marzo del año pasado. Y que les dijeron que ya se va a resolver una parte con la federación. Y a partir del primero de la segunda quincena de marzo, los compañeros reciben una compensación equivalente a las 6 horas. Es decir, del acuerdo extraordinario que hicimos para hacer la homologación, recuperamos una prestación temporal para que se seguirá pagando hasta que alcancemos la homologación, que en los trámites que hemos compartido tanto con Gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas, con la General de Gobierno y la Secretaría de Educación, con la SEP, porque quiero decirte que hay acompañamiento del CENTE Nacional, nada más y nada menos la Comisión Nacional de Negociación. Es la que está participando en esto. Sí, que el maestro Alfonso Cepeda Salas, cuando se lo planteamos, dice, bueno, que te acompañe la Comisión Nacional. Entonces, es decir, la dirigencia potosina no va sola. No, va integrado con todo el respaldo nacional. Y eso nos ha ayudado en la cuestión del planteamiento en la SEP para que se pueda transitar. Lo que expresó la presidenta el sábado en la visita que precisamente vino a la Rosario, ella habla de la cuestión de la federalización de la nómina, que creo que lo vemos muy favorable, porque al final de cuentas es que la federación le dé el recurso al Estado para pagar la nómina de telesecundaria. Y el recurso que tenía el Estado destinado se lo puede enfocar al pago de lo demás. A los adeudos. Yo creo que es un planteamiento que ya lo hemos hecho al gobierno del Estado, directamente al gobernador, a la propia Secretaría de Finanzas, al secretario de Gobierno, de que ese recurso se puede canalizar para el propio sector educativo y saldar cuentas de recursos pendientes hacia los trabajadores. No únicamente para la 26, sino también para la 52. Y seguramente algunos otros como COBAS, como CONALEP, que son organismos... Los organismos públicos descentralizados. Que también están ligados al sector educativo y que en un momento va a ayudar. Entonces, por eso nosotros estamos a favor. Nada más hay un detalle que sí tenemos que cuidar. En el tema de todas las prestaciones que ya se están conciliando con la federación, no habría tanto conflicto. La seguridad social, porque ese sí hay un choque. Al federalizar la nómina, pues el servicio médico y también la cuestión del pago de pensiones es el ISSSTE. Entonces, en el caso de los compañeros estatales, el servicio médico es el IMSS y la cuestión de seguridad social para la cuestión de su pensión, pues es pensiones del Estado. Es lo único que hemos estado muy precisos para que no haya ningún daño colateral y que en un momento dado todo se maneje de manera armonizada y que no tenga ningún efecto hacia la cuestión de las y los trabajadores. Entonces, yo creo que ese es el... Pero se puede encontrar algún acuerdo. Ya traemos un acuerdo, ya planteado, ya revisado, de tal forma que en base a cómo se pueda dar, lo podamos trabajar. Sí, lo hemos hablado también con el gobernador y que en un momento dado, bueno, es un enlace que va a favorecer. Por eso, cuando hace la presidenta que va a convocar al gobernador y a Mario Delgado para que vayan a la Hacienda, porque eso es lo que falta. No, pues lo importante es que vayan a Hacienda. Que Hacienda defina la cuestión del presupuesto. El que va a ponerse a mano. Son 2.200 millones de pesos anuales. Entonces eso va a ayudar mucho. Y la mitad le toca al Estado, ¿no? Oye, maestro, y hablando de pendientes, porque esto de telesecundarias, pues tiene, y aquí ya mencionaste, tiene el problema, por ejemplo, de las jubilaciones, las pensiones, todo este tipo de cosas. Hablando de pendientes, yo sé, por ahí luego de repente se entera uno de algunas cosas, que en los viajes que has hecho, creo que allá en Tanlajas te reuniste con jubilados. Sí, de hecho. ¿Cómo andamos con ellos? ¿Qué es lo que está pasando? Son los que generalmente vienen a manifestarse, vienen a hacer un reclamo, y es un sector... Aquí, ¿qué nos dijo la regidora la vez pasada, Miguel? Que no hablemos de grupos vulnerables, sino de grupos prioritarios. Es un grupo prioritario de atención. Al final los jubilados, nosotros hemos hecho un eslogan que lo hemos tratado de llevarlo a la práctica, de los jubilados son primero.
Y eso es algo que lo traemos muy Es claro. que una regidora aquí que platicó Muy sobre claro, algunas cosas de ese grupo, no grupos vulnerables, no, grupos prioritarios. Y a lo mejor coincido, porque al final de cuentas nosotros lo expresamos y los compañeros lo han visto. Vamos a estar en Tanlajas ahora este viernes 13. Vamos a estar ahí con ellos en una de las reuniones bimestrales que tenemos, dando seguimiento Pero esa a la reunión temática. es en Tanlajas para que puedan Sí, estar los de ese rumbo. tenemos, ¿no? De hecho, hemos tanto... Se hace en varios lados. Sí, cada año tenemos 6 reuniones, cada 2 meses nos reunimos. Entonces he estado presente en todas. A pesar con mi problema de salud, que ya voy muy mejoradito, estuve de manera virtual en donde ya no pude estar de manera pero sí has presencial. estado con los jubilados. Estuve en Cárdenas de manera, ahora sí que presencial, pero en Mezquitic ya fue de manera virtual. Estuve en San Luis en diciembre, que aparte celebramos ahí la posada, ¿no? Es que luego aquí se quejan que los jubilados tienen su lugar, pero pues los de los demás rumbos No del tienen. Estado, ¿cómo van a...? Fíjate que me ha tocado una etapa de favorecer la infraestructura y equipamiento de los espacios con los jubilados. Los he ayudado a las 39 delegaciones que tenemos para que puedan tener o su terreno, empiecen a construir sus proyectos o fortalecer los que ya tienen con algún equipamiento, con mobiliario, de tal forma que hoy los jubilados están atendidos. Traemos algunos pendientes, como es el bono de calidad de vida, que ya lo tengo platicado con la Secretaría de Finanzas. Seguramente lo tendremos a finales de marzo, de tal forma que nosotros estaremos en tiempo y forma para entregárselos el día 13 de mayo, que es el día del jubilado, desde luego festejarles, porque es algo extraordinario que se tiene. Entonces, hemos hecho una serie de programas, de acciones que van a favorecer al tema de los jubilados. Simplemente hoy aquí en San Luis Potosí, en Constitución, Protección Civil dice, ¿sabes qué? Sede hace muchos años inicial de la sección 26. Sí, definitivamente. El techo ya está inadecuado para la cuestión de tenerlo vigente. Es un riesgo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Remodelándolo. Estamos cambiando toda la lámina, reforzando la estructura. Le pusimos unas zapatas al edificio porque ya se movía mucho. Y de tal forma que lo estamos cambiando todo el techo, el plafón, servicio de baños, pintura, todo el servicio de agua, lo estamos haciendo con miras a fortalecer. Entonces eso nos ayuda muchísimo para reiterar que los jubilados son primero y es nuestra prioridad. Son prioritarios. Maestro, yo creo que tú tienes algunas actividades que realizar. Vamos a seguir platicando con el maestro Manuel Arellano ahorita. Antes de que te vayas, viene un aniversario de educación indígena. Sí, él va a ser el 1 de marzo, el 57 aniversario que de siempre educación indígena. Llama mucho la atención. Es masivo, porque ahí asisten todos los trabajadores de educación indígena, desde el supervisor hasta el personal de apoyo, y haz de cuenta que vamos a fortalecerlos, ¿no? Entonces, sin duda es reconocer la cuestión de nuestros compañeros. Lo vamos a hacer. Allá son náhuatl. Hay náhuatl y hay tenec. Tenec en la zona de Valles y los Xiui en la zona de Cárdenas. Entonces vamos a estar allí el día 1. ¿Dónde va a ser la reunión ahora? Hoy lo vamos a hacer allí en Huichihuayán. Huichihuayán. Hoy ahí hay además un... Te pregunto porque a mí me ha tocado estar en varias reuniones y se hacen muy emotivas. Sí. Hay una demostración de educación indígena. El grupo es muy compacto, tiene intereses muy definidos y jalan muy bien. Y dijiste grupos prioritarios, ¿no? Si aún ellos sí entran dentro del contexto de grupos vulnerables, ¿no? Como sociedad. Ahí en Huichi. Huichihuayán. Y ahí en la parte de Huehuetlán, nuestro amigo presidente municipal. Menos sí. Bueno, hay varios lugares. Hay varios. La Huasteca es hermosa donde quiera que la veas. Ahí está nuestro amigo presidente Ramón Martínez Abitud, maestro, incluso integrante del comité ejecutivo seccional. Entonces hoy está en funciones de presidente municipal. Vamos a tener va a haber muy buena fiesta. Definitivamente. Bueno, maestro, pues antes de que están todos invitados. Antes de que te retires, algún mensaje que quieras dar y luego seguimos platicando con el maestro Manuel Arellano. Definitivamente. Pues hay una serie de programas nacionales que ya me gustaría que el maestro Manuel lo tocara, de tal forma que nosotros seguimos trabajando, siempre buscando en aras de la estabilidad laboral de nuestros compañeros, buscando la cuestión de las contrataciones de nuevo ingreso, las admisiones y promociones. Sí, también traemos temas pendientes de pagos con gobierno, alrededor de
de unos 600 millones de pesos, pero que han estado pagando. Es decir, en diciembre nos cubrieron cerca de 100 millones de pesos en los diferentes rubros. Se están cubriendo compromisos, sí, pero no descarta. Seguimos aquí, amigos, a diestra y siniestra, en plano informativo, pues comentando algunos detalles de las circunstancias y expectativas del magisterio potosino, concretamente del sindicalismo magisterial potosino, en estos tiempos de mucha efervescencia, de muchos movimientos políticos, de muchas esperanzas para algunos y decepciones para otros, pero bueno, así es la convivencia social. El maestro Manuel Arellano ya ha estado aquí con nosotros, es el delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en San Luis Potosí, representante pues, de la dirigencia nacional de toda lo que es la estructura en respaldo a la 26. Maestro, sí, ¿cómo andas, maestro? Muy buenos días. Quiero retomar algunos comentarios, particularmente el amigo Miguel, que pareciera ser un tema espinoso, pero no lo es, acerca de la afiliación a Morena, de parte de la dirigencia que encabeza Maestro Cepeda. Maestro Cepeda comprometió un número importante de afiliaciones. Les quiero comentar que estatutariamente el CENTE está regido por un documento que nos norma, que rige la vida sindical, el cual apela a la diversidad ideológica y partidista de los agremiados. Y este tema, llevándolo a plano local, queda muy en evidencia porque aquí en San Luis Potosí creo que es el estado que tiene más demostración de esa diversidad ideológica, en virtud de que tenemos un partido político, que hay que decirlo también con franqueza, está compuesto en su mayoría por maestros, por compañeros Nueva docentes. Alianza. Nueva Alianza. Conserva su registro estatal. Conserva su registro. Tenemos un diputado, Cristóbal Pérez López, que es maestro, la dirigencia estatal está conformada por maestros. Entonces, aquí queda bien en claro que esta militancia que se suma a las afiliaciones a Morena son totalmente voluntarias, así como ocurre con Nueva Alianza, donde también son voluntarios porque también hay un proceso de afiliación para cumplir con la norma. E inclusive tenemos compañeros de otros partidos políticos en el gobierno del estado, en el ayuntamiento municipal, no tan solo de San Luis, de toda la entidad, de todos los municipios. Entonces queda bien claro que en San Luis Potosí se lleva hasta el último grado el respeto a la diversidad ideológica. En la propia estructura sindical luego hay representaciones de sí, diversas tenemos corrientes. compañeros de todos los partidos políticos y la verdad, bienvenido, porque eso abreva, eso oxigena, eso enriquece la vida sindical. Bueno, hace muchos años, Miguel Ángel, ¿te acuerdas? El CENTE tenía Vanguardia Revolucionaria, que era un brazo político. ¿Lo cantamos? ¿Lo bailamos? Ah, no. Era un brazo político, pero vinculado generalmente al Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, tú sí te lo sabes, ¿verdad? Pues acompañamos a don Carlos en varios eventos. Tantos eventos de don Carlos en los que era el con Helios Barragán López como dirigente magisterial primero y después como dirigente priista, pero también había otros maestros destacados, distinguidos como Carlos López Torres, que formaban parte del PESUM y eran parte del... El único comunista que queda, ¿no? Y estaba Felipe Vera, había muchos maestros que militaban en la izquierda, formaban parte de otro, sin embargo, participaban. A Carlos López le acaban de hacer un reconocimiento al maestro Carlos López Torres, maestro de educación especial, de los primeros maestros de educación especial en San Luis Potosí, de la plantilla de fundadores del Centro de Atención Múltiple Manuel López Dávila, fue diputado por el PESUM, pero siempre tuvo su pertenencia al magisterio y a la sección, al CENTE. Otro tema sobre el que quiero abundar es el tema de la federalización de la nómina telesecundarias. El maestro Juan Carlos Bárcenas es un dirigente muy cauto, muy prudente. Eso en ocasiones le obliga a matizar algunas cosas, porque es su perfil. Yo quiero comentarles en virtud de esto que gracias a la lucha que el maestro Juan Carlos enarboló y que fue motivo de que yo viniera en la pasada sesión que tuvimos, donde se demandaba el pago de la homologación, les podemos presumir, así como presumo que San Luis Potosí es el estado más plural en el ámbito magisterial por Nueva Alianza, por Morena, por todo lo que comenté. En el caso de telesecundarias, San Luis Potosí es el único estado de la República donde todos sus trabajadores, estatales o federales, reciben las 6 horas cocurriculares.
a través de la clave E2792, a través de la T6, que es una prestación que se estuvo otorgando durante varios años, o por el logro, el beneficio que el maestro Juan Carlos acordó con el gobierno del Estado, la equivalencia a las 6 horas. No hay ningún Estado de la República donde todos sus docentes tengan esas 6 horas, solamente San Luis Potosí. Los que no tienen las claves tienen la equivalencia. Tienen la equivalencia, nada más que para no incendiar el país y generar una demanda Nacional. sistemática, Para no crear otra coordinadora nacional. quiero comentar que esta equivalencia tiene su raíz o antecedente en la T6. Es decir, si la T6 se dejó de pagar, había manera de inclusive judicializar la aplicación de esa Irse prestación. a los O sea, ese tribunales antecedente, laborales. Sí, y ese antecedente no lo tiene ningún Estado de la República, solamente San Luis. Lo comento para no generar pues una onda expansiva, ¿no?, en todo el país, porque aquí había una razón jurídica y laboral, la creación de la T6, que no tiene ninguna analogía en ninguna parte de la República. Ahora, esa equivalencia se está trabajando y se va a lograr convertirse en clave. Si esa equivalencia, como lo comentó el maestro Juan Carlos, está estipulada una minuta que tenemos. Esa minuta, palabras más, palabras menos, establece que se pagará hasta en cuanto se logre la homologación. Es decir, si la homologación dura 1 año, 2 años, en el supuesto de que fuera más tiempo, 10 años, que no va a ocurrir, pero bueno, lo pongo como un ejemplo, se seguirá pagando hasta en cuanto se logre la homologación. Hasta que no haya clave. Sí, está amarrada, hay una condición ahí de obligación del gobierno del Estado. Yo creo que hay cosas que debe conocer el magisterio porque a veces opinamos en base a percepciones, a ideas, pero hay cosas muy concretas como esta que sí se deben de conocer muy ampliamente. Sí, los compañeros de telesecundaria que son los beneficiados, principalmente conociendo esta realidad, este beneficio, han transitado de manera más congruente, porque es un gremio, es un sector, un subsistema muy diverso, muy combativo, afortunadamente. Y que surgió... Sí, son muy intensos. Y que surgió, dirían antes, al unísono, surgieron casi todos juntos. Sí, la secundaria hecho, surge con Carlos Conquitud Juan Barrios. Potosí es pionero, ¿no?, en su sistema. Sí. Fue de los primeros grupos magisteriales que se Movilizaban. manifestaron contra las disposiciones oficiales, ¿verdad? Así es. Sí, también hay un tema que quiero traer a colación. La semana pasada el maestro Alfonso Cepeda Salas, en su carácter de dirigente nacional del CENTE, entregó el Pliego Nacional de Demandas. Ese pliego nacional de demandas es para toda la República. Sí, así es. Acuérdense que en el marco de la nueva ley de coordinación fiscal de 2014, la modificación, ya era una ley ya existente, se finca la negociación nacional única, con lo cual se eliminan las negociaciones locales que en aquel momento se daban con cada gobierno estatal. ¿Cuánto se plantea de aumento salarial? Una pregunta muy importante. El maestro Alfonso Cepeda Salas comprometió en el 2021 un despegue para personal de apoyo. El personal de apoyo, se vale comentarlo, aunque vamos a hablar de cifras, se vale comentarlo para entender el alcance que tuvo este beneficio. El compañero de personal de apoyo, intendentes, secretarias, administrativos, vigilantes, recibía un salario convencional de 3.250 en el 2021. A partir de ese momento, el maestro Alfonso Cepeda Salas comprometió un incremento sostenido, de tal manera que hoy los compañeros, lo digo también con precaución por delincuencia organizada, reciben el doble de lo que recibían en el 2021. Sí, no, pues era poco. Sí, de hecho, No, y la función que hacen es sustancial para la educación. Sí, son... Imagínate una escuela, las principales quejas de los padres de familia, que la escuela no está limpia. Sí, que es los una labor baños, sustantiva, es muy sustantiva. Es una labor sustantiva. Sí, entonces, en virtud de que los compañeros de personal de apoyo alcanzaron un techo importante, el maestro Alfonso Cepeda Salas comprometió un incremento también sostenido, un despegue salarial para el personal docente, porque llegó el momento en que prácticamente se ganaba lo mismo entre intendentes y docentes, sin despreciar el trabajo tan importante que llevan a cabo el personal de apoyo. Obviamente el nivel de responsabilidad, la preparación de un docente implica otras condiciones cognitivas y de todo tipo. Entonces el maestro Cepeda comprometió un despegue salarial. El año pasado alcanzamos los 2 dígitos de incremento salarial. Hoy el maestro compromete, aunque él no es la autoridad que autoriza los presupuestos, pues Sí, como pero es parte el que tiene que exigir. como parte sindical, El que tiene que un pedir. incremento del 13% para el personal docente. Se está buscando el 13%. Que les comento, el valor de un incremento será en función de la inflación del año pasado.
Ustedes supieron en su momento que había incrementos del 40%, del 50%, pero eran incrementos que depreciaban el poder adquisitivo porque la inflación era del 50%. Era equivalente Sí, al tiene incremento. que haber un equilibrio. O sea, la referencia para valorar un incremento es la inflación del año pasado, 27. 27, después de las elecciones. Yo aspiraría a que eso fuera, pero bueno, los órganos Para evitar son los que intromisiones, decidan. porque en los procesos electorales quieren meter la cuchara en todos lados. Sí, de hecho, precisamente esto En este- tiene dedicatoria, en ¿no? este Para documento. quienes pretendan inmiscuirse en la vida sindical. Ustedes saben bien de sindicalismo. ¿Cuándo Yo es la renovación del comité? De hecho, hay una lo acabo de prórroga. comentar. De hecho, hay una prórroga, o sea, terminó el 13 de diciembre estatutariamente. Para que continúe hay una prórroga editada por un tribunal. No se puede continuar Y con que una no es la constitución primera de vez que eso autorización de ocurre una en autoridad San Luis y la jurisdiccional. cuestión sindical. Sí, entonces, para evitar la tentación de que se involucren en asuntos que no son de su competencia, ya lo comentó el maestro, está este documento. Sigue vigente la circunstancia sindical. Una fuerza magíster ahí, ¿no? No, pues son muy poquitos, dijo aquel, en lo que hemos visto. No, sigue vigente aquella situación de que si no hay condiciones, se prorroga, y si en un caso extremo hasta se puede mandar un delegado especial. En el caso de la sesión 26, sí hay condiciones para que en su momento se lleve a cabo un cambio de comité. Cuidado, no solamente esto. De hecho, les comento, porque sé que hay algo de prisa por el formato del programa. Este documento implica sanciones como la suspensión, la destitución o la inhabilitación de por vida de aquellos funcionarios que se demuestre que están inmiscuidos en la vida sindical. Funcionarios educativos De toda índole, a todos los niveles, Y si municipal, estatal, federal. Hay sanciones muy fuertes, además de una sanción económica. Y muchos funcionarios son funcionarios por su origen sindical, por su... Sí, que también, pues, así como presumí del tema de que el maestro Juan Carlos logró que todos los compañeros de telesecundaria gocen de las 6 horas, presumí de la diversidad ideológica, pues también en contrapartida algunos compañeros que no fueron favorecidos con el voto de los compañeros para ser dirigentes, pues se fueron a refugiar a las aguas mansas del gobierno del Estado, ¿no? Están en la libertad de hacer los ciudadanos, pero sí, a mí me parece, con todo respeto para ellos, me parece deplorable que se hayan ido a la casa de enfrente, ¿no? Pero bueno, hay un comentario personal que lo hago con mucha responsabilidad. No, y hay maestros de larga trayectoria que dicen que los cargos duran 3 años o 6 años y el sindicalismo lleva bastante tiempo. El sindicato funcionando. arropa a todos sus trabajadores independientemente de la visión ideológica. El sindicato vela por todos y para todos. Maestro, ojalá luego podamos platicar de más temas. Con todo el gusto de del lo mundo. que es el un magisterio. placer. El maestro Miguel es un conocedor y aficionado a la historia de nuestras, Potosina. de nuestras haciendas, de en la nuestros historia. lugares, y un día lo vamos a... Ya has ido a desayunar a la casa de la virreina, ¿no? Sí, claro que sí, sí. Pues hay- La única virreina mexicana, Así que es. aunque era criolla, pues era mexicana. Doña Francisca de la Gándara. De mi parte. Yo creo que con mucha justicia se va rendir homenaje al amigo y empresario ya fallecido, don Jacobo Payán. Van a develar una estatua allá afuera del estadio que ya se llama Libertad Financiera, que ya no es el Alfonso Lastras. Pero mira, hay muchos estadios que les cambiaron de nombre y la gente le sigue diciendo como se conocieron. Así es que por ahí no hay bronca, pero qué bueno que a don Jacobo Payán... No, porque además ese estadio es visión de don Jacobo. Antes el estadio era... Es el autor de que hay aquí fútbol de primera división. Y De origen español, ¿verdad? No. Armenio. Y originalmente el fútbol... Potosino. No, es nacido aquí, sus padres son... Pero originalmente se jugaba en el Estadio Plan de San Luis, que era de gobierno Todavía del existe, Estado. ¿verdad? El estadio. Sí, ahora es el centro de alto rendimiento. Pero Jacobo se propuso que tenía que haber un estadio con ciertas características y primero a sostener los equipos, después hacer el estadio. Entonces, merecido que le hagan un estadio. Y luego platicamos algunas cosas de don Jacobo. Era nuestro amigo don Jacobo. Pues agradecemos tu presencia, Manuel. Al contrario. ¿Algún mensaje que quieras dejar antes de
concluir esto? A los compañeros. Sí, claro que sí, que así como comenté que en la sesión 26 hay mucha diversidad, yo apelo a que se reconozca el trabajo del maestro Juan Carlos Bárcenas. Aquí están las muestras de lo que se ha logrado y en función de ello se logre la unidad al interior, unidad en la diversidad. No queremos uniformidad, queremos unidad, porque la unidad es la principal fortaleza para alcanzar mejores logros, mejores conquistas y preservar los derechos aquellos que ya tenemos como trabajadores. Apelo a la unidad. Miguel Ángel, ¿qué hacemos? Nos vamos. Nada más decirles que Tenemos libros aquí de Filiberto. Hay uno nuevo que se llama Un cuento de Navidad, muy bueno. El espíritu de la Navidad, Miguel. El espíritu de la Me Navidad. cambiaste, pero bueno. Permíteme un comercial, Andy. El próximo lunes en el Museo Casa de Otón, todos los lunes ahí hay un evento que se llama Lunes de Palique. El palique es una plática casual, ocasional, como la que tenemos aquí, que se da mucho en las plazas, en muchos lugares. El palique es una plática, pero que a veces es muy interesante porque ahí se conocen muchas cosas. Se llama Lunes de Palique. El próximo lunes estoy invitado para hablar de este libro y de algunas otras cosas. Va a estar Efraín Álvarez Méndez, va a estar Alex Roque, y va a estar May López, una escritora potosina, y vamos a platicar ahí algunas cosas de este libro, sobre el libro y sobre algunas cosas. Entonces el próximo lunes, 7:30, en la casa Manuel José Otón, la casa del poeta Manuel José Otón, ahí en el centro, Miguel Ángel, ahí en mero, atrás de Catedral, dijo uno, enfrente del Concordia, ya. Ahorita cobramos el comercial. Hablando de literatura, yo quiero hacerles llegar este ejemplar del cuadernillo de autonomía sindical, porque tal como lo comentó el maestro Juan Carlos, no es aplicable solamente para los sindicatos de magisterio. No, y lo vamos a estudiar bien. A los gobiernos estatales, municipal o federal, es para trabajadores del apartado B. Y vamos a ver, 123. vamos a ver con quién lo compartimos y lo comentamos. Claro que sí, esperando pues, que haya una armonización aquí. La ley dicta que tiene que armonizarse en toda la República. Esperemos que en San Luis Potosí se respete fielmente el espíritu de este mandato que ya se publicó en el diario. La cuestión de la autonomía sindical. Sí, así es. Bueno, y antes de terminar, pues Miguel Ángel, que hay mucha polémica porque en el aniversario, 109º aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, que también es aniversario de la promulgación. usted cubrió las notas del licenciado. También es aniversario de la Constitución de 1857, que a veces nomás hablamos de la de Querétaro, pero Benito Juárez. con Benito Juárez también hubo otras cosas. Bueno, ahí era Sebastián Lerdo, creo que todavía era el presidente, pero fue con el juarismo, con los liberales, que surge esta Constitución que, de alguna manera, establece la República, la establece con muchos conceptos liberales. La reforma llamada de manera la famosa reforma, y que hubo datos curiosos. Hubo algunos ayuntamientos en los que los regidores, los funcionarios, todos juraron cumplir la Constitución. Hay una referencia en el caso de Río Verde, juraron cumplir la Constitución de 1857, y una vez que firmaron el acuerdo y juraron cumplirla, que se presentaron a misa, se enteraron por el cura que estaban excomulgados, y algunos se querían retractar, pero no se podían retractar porque si no los iban a... Y eso pasó en toda la República, que eran temas muy interesantes. Bueno, tú sabes mucho de historia, maestro. ¿no? Me parece sí. Estaban excomulgados y los curas anunciando que todos los que habían jurado la Constitución y los funcionarios que ya habían firmado, los regidores, andaban queriendo retractar, pero no lo querían hacer en público, porque la iglesia les pedía que se retractaran en público. Pero si se retractaban en público los iban a dar de baja. Por ahí hay algunas referencias en las efemérides de algunos pueblos sobre este caso curioso. Pero bueno, el ministro de la Suprema Corte, ¿cómo se llama? Hugo Aguilar. El ministro de la Suprema Corte iba... Hugo Aguilar, sí. Iba... De origen indígena. De origen indígena, dice él. Iba a... Sí la tiene, Y bueno, iba a la ceremonia y de repente hay un video donde una dama se agacha a limpiarle los zapatos. Una pareja. Primero una dama, el zapato derecho, y luego se ve que otro asistente le limpia el zapato izquierdo y él con las manos en la bolsa muy tranquilos viéndolos. Esto provocó en el tiempo de las mujeres, dice la presidenta, pues una reacción
de desaprobación, porque caballerosamente en otros tiempos que no eran de las mujeres, cualquier caballero dice, permítame, párese, no, esto no, ¿sí? Pero él dice después, explicando, que se le cayó el café y la nata, no sé, el café con nata, ¿dónde lo venden, Miguel Ángel? Yo he probado conchas con nata y cosas así, pero café con nata no, bueno, y que le ensució el zapato y se agachó a limpiárselo, ¿sí? Pero lo que me parece a mí... La inflación del 2025 es de 3.7 aproximadamente, y el hecho de que Ernesto Cepeda exija y seguramente logre el 13%, pues va a multiplicar el valor de la inflación, por lo cual, de manera así muy objetiva, yo afirmaría que va a ser el incremento más importante en los últimos 20 años, en función de esta correlación de inflación con incremento salarial. Pues ojalá se logre, se dé. Yo estoy seguro que sí, salvo que haya alguna cuestión económica que luego prevalece en el país, ¿no? Algún problema. También positivamente a los jubilados, maestro. Ese incremento impacta directamente a los jubilados, a todos los salarios. Porque dice la ley del ISSSTE que se aplica el INPC o el incremento a los activos. El que sea más alto se le aplica a los compañeros jubilados. Entonces va a beneficiar a todos. Sí, va a ser. ¿Hay algún detalle concreto de ese pliego petitorio que termine beneficiando directamente al magisterio potosino? Digo, todos los van a beneficiar directamente, pero más todavía. Pues el tema, por ejemplo, de los SICAM, eso también impacta a todos los trabajadores. El SICAM es la unidad del sistema para el ingreso. Sí, está normada por una ley de los SICAM. Ahí se quedó que iba a haber cambios, que iba a hacer unas cosas. ¿Cómo está ahorita el SICAM? Ya ha habido cambios. El maestro Alfonso Cepeda Salas negoció con la presidenta de la República que emitiera algunos decretos para que, por ejemplo, la antigüedad fuera el factor que privilegiara el puntaje de los compañeros. El puntaje para la movilidad. Para la promoción, sobre todo la promoción vertical. En función de que ha habido algunos procesos, hoy ese factor y la movilidad de cambio de centro de trabajo, ese factor de la antigüedad ha sido privilegiado. De tal manera que hoy quien tiene más antigüedad tiene más expectativas de beneficio de un cambio de centro de trabajo. De ascenso, por ejemplo. Y un compañero de nuevo ingreso puede argumentar, bueno, pero me pega a mí. Bueno, le pega a él en este momento, pero cuando tenga 10 años de antigüedad, lo va a beneficiar. O sea, es una condición humana. Cuando tenga 10 años se va a estar quejando del nuevo ingreso. El nuevo ingreso va a estar quejándose del que tiene 10 años. ¿Sí? En el tema de seguridad social, el maestro ya le entregó una propuesta a la presidencia de la República, al Ejecutivo, para modificar la ley del ISSSTE, pero particularmente en el tema de pensiones y jubilaciones, en virtud de que, tal como ustedes tienen conocimiento, quien ingresa a partir del 2007 está regido con un esquema de cuentas individuales. Ese esquema es probado, actualmente ha sido revisado, es un esquema salvaje, neoliberal, que depreda el último salario de quien se jubila y lo lleva hasta el 30% de lo que ganaba en su último empleo, en su última categoría, de tal manera que si se iba a jubilar, como actualmente ocurre con los del 10º transitorio, con 15,000 pesos mensuales, en la cuenta individual se debe llevar 4,000 pesos. O sea, en lugar de mantener un nivel de vida decoroso, decrece esa expectativa. Y un jubilado, cuando su condición de vida implica tener más gastos por gastos de salud, compromisos familiares, cuando más requiere de un apoyo consistente económicamente, la cuenta individual le niega ese beneficio y genera que la pensión disminuya drásticamente. El maestro Cepeda ya entregó una propuesta para modificar este esquema y regresar preferentemente al 10º transitorio, que es una pensión móvil, que es un esquema solidario, que se toma en cuenta el último salario del trabajador para el cálculo de la pensión. Y además de ello, además de todo lo anterior, también se contempla el incremento del tope a las pensiones. Actualmente es de 10 sumas. El maestro Cepeda estableció que, así como a los compañeros jubilados del Seguro Social, que tienen un tope de 25 UMAS, también se aplica un criterio similar, porque no encontramos ninguna justificación para que los trabajadores jubilados del Seguro Social se les pague 25 UMAS y a los compañeros jubilados del ISSSTE se les paguen 10 UMAS. Y más ahora que se habla de portabilidad y de unificar la atención en algunos conceptos del seguro del ISSSTE. La universalidad no tiene ningún sentido. Bueno, no tenemos ninguna explicación congruente de por qué hay ese tope. Inclusive las sumas fueron diseñadas para el cálculo de cuotas, para el cálculo de
de algún tipo de penalización, de multas, y por lo tanto, la verdad, no es aplicable el tope de las sumas para el tope de una pensión. Maestro, qué bueno que estás tocando este tema de las prestaciones sociales, porque hay a quienes les preocupa mucho la atención en el ISSSTE, pero nada más nos centramos en la atención médica, que es muy importante y que hay que exigir que el ISSSTE crezca o mejore. Aquí simplemente, ¿cuánto hace que no se construye? ¿Cuántos años tiene la clínica de Díaz Gutiérrez? Otro hospital, un nuevo hospital del ISSSTE, alguna serie de situaciones. Incluso hace tiempo se hablaba de la posibilidad de que el local que ocupa los jubilados se convirtiera en clínica, porque pues ahí ya es insuficiente lo del ISSSTE. Hay muchas inquietudes en ese aspecto de pelear con el ISSSTE, pero aparte de lo médico, hace unos días, y yo quiero que brevemente, porque ya Andrea Rosales, que es nuestra productora y a quien le agradecemos que todo salga bien, ya está haciendo ahí unas señas medias raras, Miguel. ¿Te está diciendo adiós o qué te está diciendo ahí? Espérame. De acuerdo cuando estuvimos, Martínez Corvalán estuvo como director del ISSSTE y yo estuve con él ahí trabajando. Se oyó mucho, también con Carlos Salinas, de la posible privatización del ISSSTE. No hay tal, porque es una institución creada por el Estado mexicano que da beneficios a millones de derechohabientes. No hay tal. Totalmente infundado el comentario de quien lo emite. En cuanto a la pregunta que hace... Ya ves que Salinas privatizó. No, pero ya se fue. Ahorita es otra la tendencia. No, a lo que yo iba es a esto, maestro. Hay otro tipo de prestaciones esenciales dentro del ISSSTE, que es, por ejemplo, el de la vivienda. Sí. Y hemos escuchado varios comentarios en el sentido de que urge que se haga una revisión de algunas cosas para la liberación de los créditos, para los pagos, para muchas cosas. ¿Hay alguna, y quienes nos lo han comentado nos dicen, el sindicato estará trabajando en esto? ¿Qué hay que ver por ese lado? De hecho, la primera pregunta que hace Philly se refiere al tema de un hospital de tercer nivel. El maestro Juan Carlos, de manera enfática, de manera muy comprometida, ha acudido con diferentes instancias, Comité Nacional, Gobierno del Estado, Gobierno Federal, para lograr la donación de un terreno para construir un hospital de tercer nivel. Ya hay algunas propuestas, lamentablemente ninguna satisface la normatividad y las condiciones ideales para que se construya un hospital, porque tiene que tener varias condiciones, aparte de una dimensión de varias hectáreas. Tiene que estar bien comunicada, tener servicios, la libertad de accesibilidad. gravamen, y la verdad no es sencillo, sobre todo la accesibilidad, porque son temas que uno a primera vista no reconoce, pero por ejemplo, tiene que tener acceso a una vía principal para el caso de las ambulancias. Si no reúne esa condición, un terreno no es un terreno idóneo. Aquí tuvimos la clínica 50 del IMSS, que no tenía por dónde entrar, por veredas entraba. Sí, entonces eso complica. Pero maestro... Todavía un cacho, sí. Sí, aunque es un tema que lamentablemente no depende del maestro Juan Carlos ni de la sección 26. No, pero hay que gestionarlo. Recurso federal para la construcción de... Sí, pero la gestión, la gestión hay que hacerla. Ha hecho un compromiso con los compañeros. O sea, el gobernador puede intervenir en la gestión. De hecho, el maestro, tiene que entrarle. El maestro Juan Carlos, les comento que ya tocó el tema con el gobernador y hay buena disposición, pero bueno, ahora sí que hasta no ver, no querer, ¿verdad? Hay buenas pero se está trabajando y se está insistiendo en ese tema. Sí, confiamos en que el gobernador atienda esta demanda legítima del gremio. En cuanto al abasto de medicamentos, y es algo que podemos constatar, al menos aquí en San Luis Potosí, el abasto de medicamentos alcanza el 99%. O sea, sí hay abasto de medicamentos. Administrativa nos aseguró, y sí lo hemos constatado, que aunque falta un 3%, y eso obviamente hay que hacer la gestión para que se llegue al 100%, pero es un porcentaje que en comparación con otras entidades es muy elevado. O sea, en esa parte, aunque falta por mejorar para llegar al 100%, el 97% es, digámoslo, mínimamente aceptable. Y en cuanto a otros servicios médicos, el maestro Juan Carlos también comprometió en Tamazunchale una sala de hemodiálisis. Se ha complicado, es necesaria, muy urgente, se ha complicado en algunas zonas, por diferentes factores, pero un compromiso del maestro Juan Carlos es que antes de que acabe la gestión, que yo calculo que en esta parte, por condiciones locales y nacionales, inclusive porque la dirigencia nacional así lo ha dispuesto, los órganos nacionales de gobierno, esta gestión
Le calculo yo responsablemente que ¿Se va a prorrogar? hasta después del cambio de gobierno de aquí de San Luis Potosí. San Luis De hecho, Potosí. a mí siempre me ha consultado Ernesto Cepeda dónde he estado, qué condiciones son las idóneas para que haya cambios cuando me ha tocado ser representante de otros estados. Y yo creo que con el proceso electoral casi iniciado para la gobernatura y para el cambio del Congreso local, no hay condiciones ahorita para que haya cambio de comité. Responsablemente lo digo, a nivel nacional se ha recogido esa impresión afín a lo que estoy expresando, por lo tanto yo percibo que el cambio de comité será en el año 2000. Injusto es que ha mencionado el nombre, la función de la licenciada Amanda Pérez, y no exhibía el otro que también se agachó no, la mezuelas era otro término que ya está en desuso, ¿no? También se agachó a limpiarle los zapatos, pero esa fue la disculpa que pidió. Aún así le pido disculpas, ese aún así como que suena a que, digo, ahí una cosa. Pero lo que más me llamó la atención es que la presidenta de la República dijo, bueno, son cosas que pasan y se vale explicar, pasó esto y me disculpé y ya. Si lo están criticando, dijo, no es por eso, dio a entender la presidenta, lo están criticando por los cambios que hubo en el Poder Judicial y a muchos no les gustan. ¿Sí lo estarían criticando por los cambios, Miguel? No. Bueno, la presidenta dijo que lo están criticando por los cambios. Genital, señor ministro, ¿tú? ¿Por eso qué hizo? Pues que las mamás sí nos enseñaban a limpiarnos los zapatos, ¿verdad? ¿Y Bueno. no lo hacías bien? Un chanclazo, coco, chanclazo. Coco. Escoge coco, chanclazo. Pero bueno, el caso es que la presidenta dice que lo criticaron porque no, los que están inconformes con el cambio que hubo en el Poder Judicial. Fíjate que de alguna manera estoy de acuerdo con ella. Nosotros decimos, ese cambio, según los datos, tuvo matices muy ruines. A la que hace boletines, la cambió a bolear zapatos.